De América Latina, la situación con el otrora subsecretario del Interior chileno no es nada sencilla en el marco de la denuncia de aquella mujer, quien se conoce, no su identidad, pero sí que forma parte del Ejecutivo. Pues él decidió renunciar y ahora la situación es compleja y Lucía López, desde el lugar, nos cuenta el detalle del avance de esta noticia. Adelante, compañera. Hola, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia en Latinoamérica desde un Santiago de Chile, país en el que continúa la crisis que ha significado para el gobierno la denuncia en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve de una subalterna denuncia que se está investigando por los delitos de abuso sexual y de violación. También la posibilidad de un abuso de poder, dijo esta mañana la ministra Carolina Toá, la de impuestos. Hizo su primer punto de prensa y respondió a las preguntas de las y los periodistas refiriéndose precisamente al caso Monsalve. Ella no había hablado con la prensa en general desde que este caso había estallado y tuvo que responder preguntas que están todavía en duda, ¿no es cierto? Tras además la participación del del presidente Gabriel Boric la semana pasada en esta conferencia de prensa en la que espontáneamente, sin avisarle a su equipo, decide contestar todas las preguntas que surjan para la prensa, abriendo flancos y nuevas dudas en torno a los tiempos, a qué se usó y qué no respecto del protocolo, a si se activó correctamente el causal de denuncia y todas esas cosas fueron las que comentó esta mañana precisamente la ministra Carolina Toá, reforzando lo que han dicho también otros personeros, otras autoridades de gobierno respecto de que apenas se supo de esta investigación por parte del director de la PDI, Eduardo Serna, entonces fue precisamente que se activa la necesidad de conversar con el ex subsecretario Monsalve, de decirle tienes que ir a avisarle a tu familia sobre lo que está pasando, de buscar por otra parte un reemplazo, ya que es un cargo clave para el gobierno, sobre todo en medio de la crisis de seguridad, y de por supuesto terminar con la renuncia el día jueves pasado. También habló en la jornada de ayer, o supimos a través de un reportaje de Mega Noticias, el abogado de la denunciante que ha anunciado una querella, porque recordemos que este caso se abre una investigación respecto a un delito que no necesita de una querella o una acción ante la justicia de quien denuncia, efectivamente actúa por sí solo el proceso completo, que desde que se hace la denuncia, entonces considera en calidad de víctima a la persona, en este caso a la mujer a la mujer de 32 años, subalterna hasta hace la semana pasada del ex subsecretario. Pero primero escuchemos lo que dijo la ministra Carolina Toá y luego repasaremos también la información que entregó el abogado de la denunciante. Primero quisiera poner el siguiente acento. Aquí el ex subsecretario Monsalve fue removido de su cargo antes de ser siquiera imputado. Ciertamente antes de ser formalizado. En otras ocasiones, cuando se ha removido autoridades por acusaciones de esta naturaleza, se ha reclamado porque se las remueve tan rápido. Entonces, este hecho de la demora hoy día con el diario El Día Después, uno dice, nos podríamos haber evitado todo esto si se hubiera actuado de manera más rápida. Pero lo primero era saber si esta investigación estaba realmente siendo abordada en la Fiscalía, como dándole todo la, digamos, factibilidad, plausibilidad, cosa que a las pocas horas pudimos saber. Era necesario tener resuelto un reemplazo porque este no es un cargo que pueda estar vacante y esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron. No hay otras, esas son las fundamentales. Lo del viaje es tema marginal en esa materia. Y en esas horas se produjo, la claridad de esos dos elementos. Esta era una investigación que estaba siendo abordada con prioridad y mucha intensidad por la Fiscalía y era insostenible la permanencia del subsecretario en su cargo. Eso empezó a ser evaluado y comunicado al ex subsecretario en la misma reunión que tuvo esa noche con el presidente, que su cargo estaba en evaluación. Bueno, la ministra ha puesto el foco en que si se pudo haber
hecho antes, probablemente es una conversación que queda pendiente, en una de esas sí se pudo haber hecho antes, pero que actuaron con la mayor rapidez que en ese momento creyeron que ameritaba. De hecho, señaló, y a propósito de otros casos, como el del ex director de Carabineros Ricardo Yáñez, cuando se hablaba del criterio TOA, que era tan impugnado por la oposición respecto de que no era necesario sacar a la autoridad de su cargo, y ella señalaba que era importante que no se apareciera la formalización con su traje y siendo director de Carabineros. Aquí, aunque se respete la presunción de inocencia, antes de ser formalizado, dijo incluso, se le apartó de su cargo lo más rápido que en ese momento se consideró que se podía hacer. Por otro lado, puso el énfasis en la víctima y a propósito de eso, te invito a revisar parte de la declaración que dio el abogado de la denunciante, Roberto Ávila, al canal Mega Noticias. Usted comprenderá que cuando alguien tan importante llama a una funcionaria cuya estabilidad laboral depende de ese jefe, esa invitación es casi una orden. Quien induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el querellado, el señor Monsalve. Con los propósitos que después quedaron de manifiesto. Eso iba para alguna parte. O sea, estaba inconsciente. O sea, su último recuerdo es en el restaurante con Manuel Monsalve. Y después cuando despierta el otro día. Lo relevante jurídicamente es que ella no estaba privada de voluntad. No tenía plena conciencia de lo que... no tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y en esos casos, de acuerdo al artículo 361, número 2 del Código Penal, eso es violación. Esos hechos podrían constituir también tipos penales y podrían tener relevancia legal. Por eso no se los puedo, prefiero no entrar en detalle, porque eso puede también tener connotaciones penales. Ahí escuchamos a Roberto Ávila, que puso énfasis en que esto no es una operación política, que ellos son votantes de este gobierno, refiriéndose a él, además que ha estado vinculado al Partido Socialista, al que pertenece todavía, aunque su militancia está suspendida, Manuel Monsalve. También el padre de la denunciante trabajó con Monsalve en algún momento para su candidatura de diputado, era conocido de la familia, y han puesto ese énfasis también descartando que esto sea una operación política, que era algo una de las hipótesis que estaba sobre la mesa. Quiero que escuchemos también las palabras que le entregó la madre de la denunciante al equipo de Mega Noticias que realizó este reportaje. Yo estoy destrozada. Para mí mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor, imagínense. Eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga nomás. Fue horroroso. Ya a mí no me quedan lágrimas. Nosotros somos una familia humilde de acá del sur y ella se fue a trabajar a Santiago con sueños. Hablábamos siempre. Ella me contó todo. Esto estalló. Esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer. Bueno, todo esto apegado al gobierno, primero porque en algún momento se consideró impecable la salida en términos comunicacionales para dejar fuera de la moneda precisamente la investigación en torno a Monsalve, pero tras la conferencia de prensa que realiza el presidente Gabriel Boric, reintroduce el tema de la moneda y hasta la jornada de hoy los ministros y las ministras han tenido que estar respondiendo precisamente sobre lo que el presidente dijo que había sucedido y si eso era real o no. Esto ha terminado golpeando no solamente en términos comunicacionales y las críticas que recibió el propio presidente, mientras algunos hablan de la transparencia que trató de dar. Por otro lado, sabemos que en términos de encuesta, al menos ya apareció la primera que declara que a pocos días de lo sucedido, el presidente Gabriel Boric ha bajado en su aprobación y la ministra Carolina Toá fue la que más bajó su aprobación, ambos en alza en las últimas semanas también. Y la ministra Carolina Toá, una figura presidenciable del sector. Veremos cómo efectivamente golpea para este fin de semana de elecciones este caso al oficialismo, a la izquierda chilena, que está en una crisis además también con dimes y diretes entre los representantes de los distintos partidos y los distintos bloques al interior del oficialismo, pero por otro lado, cómo
continúa. La arista política, por ejemplo, que podría derivar en una acusación constitucional. La ministra Carolina Toá, que acaba de sortear una que intentó hacer el Partido Republicano, ya se ha descartado por parte de Chile. Vamos a avanzar en una acusación constitucional contra el presidente de la República, pero no sabemos cómo avanzará también esa arista, pues tanto la ministra del Interior como la ministra de la Mujer, y probablemente lo hará el subsecretario Monsalves, serán citados a declarar en la comisión que se ha abierto en el Congreso para seguir investigando desde esa arista el caso Monsalves.